¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos como cada domingo este espacio para acercarles la actividad de los últimos días en el Parlamento de Canarias. Hoy compartimos entrevista con la diputada del Partido Popular, Luz Reverón. Ha sido una semana crítica para su partido, que se ha enfrentado a la moción de censura debatida en el Congreso y la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa. El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió el viernes el apoyo mayoritario de la Cámara. 180 diputados votaron a favor. Yo creo que las grandes cuestiones que afectan a Canarias, creo que no va a haber ningún problema. Estoy hablando del estatuto y estoy hablando del régimen económico y fiscal. El sector del transporte en Canarias pide una simplificación administrativa para reducir los precios y mejorar la calidad del servicio. En la Comisión de Transporte se ha abordado también el sobrecoste que supone comerciar con las islas no capitalinas. Se calcula que las islas asumen un sobrecoste de casi 3.000 millones de euros en su actividad comercial. El Instituto de Enseñanza Secundaria Garoé de El Hierro ha estado esta semana en la Cámara Regional preparando la final del concurso de debate escolar. Se celebrará este mes de junio en el Senado. Y empezamos ya este repaso a la actualidad parlamentaria con nuestro espacio de entrevistas. Esta semana con la diputada del Partido Popular, Luz Reverón. La escultura Islas es el escenario que hemos escogido esta semana para la entrevista a una mujer, a una diputada que es licenciada en Derecho y que, aunque lleva poco tiempo ejerciendo el cargo de diputada aquí en el Parlamento de Canarias, desde enero de 2017, lleva una trayectoria política muy amplia. Es vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular y diputada del Grupo Parlamentario Popular. Es Luz Reverón, ¿qué tal? Hola, buenos días. Se abre un escenario muy complicado para la política española, también para el Partido Popular. Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno de España, con 180 diputados a su favor, con el voto de esos 180 diputados. ¿Cree usted que hubiese sido mejor que Mariano Rajoy dimitiera en el escenario en el que se encontraba? No, nosotros entendemos que cuando tienes que dimitir es porque has hecho algo mal. Y el presidente Mariano Rajoy, el expresidente, ha hecho todo lo que ha podido y más para que España saliera de la crisis en la que nos dejó el Partido Socialista. Hemos vivido el pasado jueves y viernes pues una situación, yo creo que dantesca, y digo dantesca porque quienes siguieron los debates veían que el candidato que presentaba la moción de censura no presentó ningún programa de gobierno y lo único que hacía era echarle en cara a Mariano Rajoy pues cuestiones, como es el tema de la corrupción, que nada tienen que ver con Mariano Rajoy. Pero es cierto que en esa circunstancia, en la de la sentencia del caso Gürtel, ¿usted cree que deberían haber hecho las cosas de otra manera? El propio Asier Antona, presidente del Grupo Popular, del Partido Popular aquí en Canarias, decía que creen que en un escenario de elecciones, en un escenario electoral, podría pasarle factura, evidentemente, esa sentencia. Nosotros, ni yo misma, me siento orgullosa de esas personas. De hecho, esas personas ya no forman parte de nuestro proyecto político, ya no forman parte del Partido Popular. Y de verdad que me ruborizo tener que hablar de este tema, pero no todos somos así. Hay que decir que el Partido Popular está conformado por miles y miles de personas pues, que creen en este proyecto, que somos honrados, que somos honestos y que trabajamos por el porvenir de este país, en mi caso, pues por el porvenir de Canarias. En cualquier caso, este periodo hasta que se convoquen elecciones, si todo continúa dentro de la normalidad y se cumplen los plazos estipulados, ¿podría dar un margen al Partido Popular para recuperarse, digamos, de esta situación en la que está ahora mismo inmerso? Sinceramente no lo sé, porque al final quien manda son los ciudadanos los que votan y son los ciudadanos los que hablan. No nos olvidemos que Mariano Rajoy se tuvo que presentar en un 2011 que ganamos con mayoría absoluta, después fue el 2015, pues por el devenir de no querer hacer nadie, querer investirlo, tuvimos que volver a unas elecciones del 2016 y por tanto hemos ganado 3 veces las elecciones. Por eso digo que a veces, por mucho que nosotros los políticos nos dedicamos a ver si es verdad o no es verdad, que nos puede afectar o no, al final lo que vale es el voto del ciudadano y yo creo que la honestidad del Partido Popular va por delante de todo esto. Honestidad es una palabra
grandilocuente, y quizás los ciudadanos en este momento pues estén cuestionando no solo la honestidad del Partido Popular, sino de los políticos en general, ¿no? Porque se ha producido también un juego en el que el PNV o Nueva Canarias apoyaron los presupuestos, pero también apoyaron esa moción de censura, ¿no? Sí, a ver, hablo de honestidad porque hace muchos años, muchos años, ser político era un orgullo y era un prestigio. Y entre todos hemos conseguido que hoy en día, cuando dices que eres político, que eres diputado, eres concejal o eres alcalde, lo único que recibes son insultos. Muchas veces insultos, además, que no los merecemos. O sea, no voy a decir que no, pero es verdad que no podemos seguir ensimismados en esa imagen. O sea, sinceramente, yo invito pues, a todos los ciudadanos a que participen y que vean realmente lo que hacemos los políticos, porque los políticos trabajamos mucho allí donde estemos. Si estamos en un ayuntamiento, pues por el ayuntamiento; si estamos a nivel insular, pues por la isla; si estamos en el Parlamento, por el gobierno por Canarias y por el gobierno de Canarias también. Entonces, sí es verdad que me gustaría, por eso hablo de honestidad, porque quiero volver a aquella época en la que ser un político era un honor y sobre todo se le tenía respeto. Hoy en día, es verdad, nos lo hemos ganado a pulso, como yo digo, pero espero que también a pulso nos ganemos ahora también el respeto. En relación con lo que me comentabas del tema de los presupuestos, es verdad que, bueno, que en un principio nos apoyaron los presupuestos, las personas o los partidos políticos que en estos momentos también apoyaron esa moción de censura. Y sí tengo que decir que realmente sorprende que en estos días, bueno, el jueves creo que fue, que el señor Pedro Sánchez, su único programa de gobierno que presentó fue: voy a cumplir los presupuestos del Partido Popular. ¿Se sienten traicionados? Sí, claro que sí. ¿Cómo le puedes explicar a un vecino, a un ciudadano, que tú has estado cuestionando los presupuestos del Partido Popular, diciendo que eran antisociales, que eran antidemocráticos, etcétera, etcétera, y el día de que tú tienes que presentar tu proyecto ante la Cámara para que puedas salir investido, pues en ese momento dices que vas a hacer y vas a ejecutar los presupuestos del Partido Popular? Por tanto, tan malos no tienen que ser. ¿Peligran de algún modo esos presupuestos? Ahora van al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero aquí en las islas, pues pendientes de la agenda canaria, de que se cumplan esos compromisos que van por delante en esas cuentas, ¿no? Para 2018. Yo creo, y es una opinión personal, yo creo que las grandes cuestiones que afectan a Canarias, creo que no va a haber ningún problema. Estoy hablando del estatuto y estoy hablando del régimen económico y fiscal. Dicho esto, a partir de ahí se abre un periodo nuevo de sesiones, un periodo donde todos tendremos que opinar, porque, por ejemplo, el sistema de financiación que en estos momentos hay es el sistema de financiación que aprobó el Partido Socialista con el voto a favor, no nos olvidemos, de Coalición Canaria. Ahora pretenden cambiar el nuevo modelo de financiación, por tanto, coherencia es lo que vamos a pedir, ¿no? Pero te digo, yo creo que las grandes cuestiones, como es el Estatuto de Autonomía y el régimen económico fiscal, yo creo que sí van a salir, pero a partir de ahí pues se abre un panorama pues indeciso o confuso. Realmente el Estatuto de Autonomía está bastante avanzada la negociación. Escuchábamos a los diputados comentarlo esta misma semana. Dentro de ese Estatuto de Autonomía se negocia también esa reforma electoral que parece que no termina de consolidarse ni de resolverse, ¿no? Es una pena porque aquí en el Parlamento de Canarias se estuvo 2 años trabajando con expertos, se llegó a un acuerdo y yo no soy sospechosa de nada, pero firmamos un acuerdo con Podemos. O sea, estoy hablando de fuerzas políticas totalmente dispares, ¿no? En los extremos. Con 2 puntos de vista muy diferentes. Exacto. Y sin embargo llegamos a un consenso. Y sin embargo, cuando llegó el momento de que el partido de gobierno, el partido de Coalición Canaria, pues mostrara su consenso, dijo que no. Entonces, qué pena que después de haber llegado a un consenso a nivel regional para una cuestión que afecta a los canarios, tengamos que llevar este tema a Madrid. Por tanto... Y se puede considerar una cuestión de oportunismo, porque hablamos tanto de este asunto, de la reforma, que quizá de cara a los ciudadanos, los que estén en casa, se pueden preguntar, bueno, pero esto al final, que es un interés de los partidos, ¿por qué no sale adelante? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en una cosa que relativamente parece sencilla a priori, ¿no?
Y tanto que parece sencilla que, como te comentaba al principio, llegamos a un acuerdo entre todas las formaciones políticas, excepto Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera. Por tanto, es verdad que a la gente le tiene que chirriar, decir, ¿cómo es posible que hayan llegado a un acuerdo casi todas las fuerzas políticas que representamos a la mayoría de los ciudadanos, de los canarios, y que este tema no se haya terminado de coser y tengamos que ir en estos momentos, bueno, a Madrid a que nos solucionen los problemas de Canarias, pues en Madrid. Es una pena porque, como ya digo, yo creo que esta reforma electoral no lleva el sello de ningún partido político, lleva el sello de poder avanzar en un sistema que hoy en día, el sistema actual, es totalmente injusto. Hay una proposición de ley que está pues a las puertas de que concluya el periodo de sesiones, que es la de la Radiotelevisión Canaria, el modelo que supuestamente apuesta el Parlamento por sacar adelante, y pendientes pues de los grupos parlamentarios que en general apuestan por un modelo público, ¿no? Sí, efectivamente, en estos momentos, bueno, hay dos proyectos de ley. Uno, que es el que presentamos junto con Coalición Canaria, que lo que intentábamos era modificar la actual ley y sobre todo modificar aquellos artículos que han llevado a que el ente público hoy se encuentre en la situación que se encuentra. Y por otro lado, la situación llegó a tal extremo que un jueves el presidente del ente público dimitió y el viernes pues hubo un consenso de todas las fuerzas políticas para poder sacar el ente público hacia adelante. Por tanto, yo creo que ahora no toca hablar de cuál es el modelo, si es mejor que sea público, que sea mixto o que sea totalmente privado. Sí, evidentemente, resolver lo que es inminente, ¿no? Porque exacto, o sea, hay que 30 de junio ya. Exacto, el 30 de junio finaliza el contrato que hay, un contrato que en principio es improrrogable, y se va la señal y evidentemente todos queremos la televisión canaria, todos nos sentimos parte de esta televisión canaria y queremos que siga funcionando. Por eso nos pusimos manos a la obra y ahora lo principal es que se apruebe ese proyecto de ley que hemos presentado para que el Gobierno de Canarias pueda nombrar un administrador único, y a partir de ahí, y cuando se solucionen las cuestiones que en estos momentos se encuentran sobre la mesa, pues ya podremos hablar con tranquilidad de qué tipo de modelo es el mejor para la televisión canaria. Bueno, pues a contrarreloj también para solucionar ese asunto, y a contrarreloj la entrevista, porque se nos va yendo el tiempo. La voy a invitar a cambiar de escenario ahora para hablar de una faceta más personal de Luz Reverón que seguro los ciudadanos quieren conocer. Pues prácticamente 1 año y medio aquí en el Parlamento que lleva, pero ha sido intenso. Muy intenso. La verdad es que he aprendido mucho y aprendo mucho todos los días. He visto una actividad que yo no lo conocía. Yo vengo de lo que es la actividad de ejecución, de gestión, y ahora es una actividad legislativa y de control al gobierno, y me gusta mucho. Hay que estudiar, hay que poner codos, porque además sí. pertenece a varias comisiones del Parlamento. Sí, estoy en política territorial y también estoy, bueno, en la comisión de la tele, y he tenido que estudiar mucha tele por las circunstancias que antes comentábamos. Que no es fácil, sí. Exacto. La vida más familiar, la parte que a lo mejor los ciudadanos no conocen y seguro que quieren conocer. Está casada, no tiene hijos, pero tiene un sobrino, Ricardo, que es, digamos, el amor de su vida, ¿no? Exacto. Tiene 21 meses y, bueno, es el único nieto, el único sobrino, y entonces es el mimado de la casa. Exacto, y la alegría de la casa. La verdad es que se me cae la baba. Mis compañeros tienen que estar cansados ya de mí porque siempre vengo con las fotos, con los vídeos de Ricardo, y todo el mundo conoce a Ricardo. De hecho, vino a mi toma de posesión y la verdad que estoy... ¿Ah, sí? Sí, un bebé, era un bebé, tenía 6 meses, o sea que muy orgullosa, muy orgullosa. Porque usted además es la mayor de 2 hermanos y son de aquí de Tenerife. Somos de aquí de Tenerife, sí. Toda la familia. Toda la familia. Somos mis padres, mi madre y mi padre son del sur, y mi hermana y yo, bueno, mi hermana nació en Las Palmas y yo nací aquí en el Hospital Militar. Porque mi padre Así es que militar. usted no se ve en esa tesitura de tener que viajar tanto para venir al Parlamento como le pasa a lo mejor a otros diputados. No, la verdad es que tiene que ser duro porque yo los veo con la maleta y la gente no sabe lo que hay detrás cada vez que tienen que venir pues, a una comisión, o la verdad es que tienen que venir al pleno, por ejemplo. Pero es verdad, para mí es bastante más fácil porque vivo aquí en Santa Cruz, mi familia está aquí, o sea que muy bien. Aficiones, ya sé que todos me cuentan lo mismo, que tienen poco tiempo, que queda muy poco tiempo al margen de la actividad parlamentaria, pero en su caso, por ejemplo, le gustan las series de ficción y además relacionadas con el ámbito político, así que no salimos de la profesión, ¿no? Me encantan. Y sobre todo hay una serie que quiero recomendar que casi nadie conoce, que es Borgen, y la verdad que es muy interesante porque es
una estrategia política que lidera una mujer y por tanto la verdad es que es muy buena y la verdad que la recomiendo, pero en definitiva me gusta leer en verano porque en invierno no tengo tiempo. ¿Es cuando hay tiempo? Exacto. Y me gustan las series también, un poco de deporte cuando puedo y poco más. ¿Es de playa o de leer en casa? Soy de playa, me gusta mucho, lo que pasa es que ahora con los problemas que da el sol, con una pamela bien grande, pero soy de playa, me gusta mucho la playa y la piscina. Y con el tiempo que no nos está ayudando mucho, a ver si llega el verano no he ido, prontito, aunque la actividad, las sesiones se están alargando un poco, sí, y al igual llega el sol antes de que acabe la actividad parlamentaria. Seguro. Ya el viernes pasado ya veíamos que el tiempo había cambiado y hacía calor, pero bueno, la verdad es que nos tenemos que adaptar a lo que venga. Nos conocemos un poquito mejor a partir de esta entrevista, también los espectadores que nos están viendo, y nos vemos por aquí, por el Parlamento, como siempre, en los pasillos. Cuando quiera. Gracias. Gracias a ustedes. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno de España. La moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy salió adelante. Sánchez ha conseguido la confianza de la mayoría del Congreso con 180 votos a favor que suman los socialistas junto a Podemos, Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, Bildu, el PNV y Nueva Canarias. Además contó con una abstención, la de Coalición Canaria, y el PP y Ciudadanos votaron en contra. Se convierte así Pedro Sánchez en el séptimo presidente de la democracia y en el tercer socialista tras Felipe González y Rodríguez Zapatero, que ocupa la jefatura del Ejecutivo. Pues esta es la primera moción de censura en España que se salda con un cambio de gobierno. Sánchez también es el primer presidente que accede al cargo sin ser en estos momentos diputado y sin haber ganado unas elecciones. Así reaccionaron los diputados canarios tras la votación de la moción de censura. El Partido Popular no va a cambiar, la nuestra no va a cambiar. Vamos a seguir trabajando por el estatuto, por la reforma del estatuto, por el régimen económico fiscal, todos los temas canarios que defendimos. Comienza una nueva etapa política en España y estamos todos mentalizados, especialmente los socialistas, de que va a ser una etapa intensa, de mucho diálogo, de mucha colaboración. Somos conscientes del momento político que está viviendo este país. Se inicia una nueva etapa interesante, más democrática, se acabó el bipartidismo en España, quien quiera llegar al gobierno tiene que pactar y desde luego tiene que gobernar para la mayoría social. Es una mayoría legítima. Desde luego nosotros haremos, como siempre, una posición responsable, una posición seria y una posición constructiva. Estaremos a la espera de cuál es el gobierno y cuáles son las decisiones que toman en el corto y en el medio plazo. Ha finalizado lo necesario, que era, esto se tenía que producir, era insoportable que un gobierno conviviese con esta catarata de asuntos vinculados a la corrupción y lo que queda. Y ahora empieza lo difícil. Esperamos que el presidente Sánchez cumpla sus compromisos del presupuesto, del REF y del estatuto, y desde luego Coalición Canaria siempre estará en las políticas de Estado y que beneficien a todos los canarios. La nueva situación política genera incertidumbre en las negociaciones que se mantenían con el gobierno saliente en Madrid y que afectan de manera directa a las islas. Es lo que opinan algunos diputados canarios, principalmente en lo que se refiere a la reforma del Estatuto de Autonomía. Canarias vive un momento crucial de cara al futuro. En las Cortes se negocian de forma simultánea el nuevo REF económico, el Estatuto de Autonomía y la reforma del sistema electoral. Pero desde aquí se observa con incertidumbre la situación de inestabilidad que vive el país. Y esto pone en riesgo los avances no solo en el contenido del estatuto y en nuestro régimen económico y fiscal, en los avances en derechos nuevos para los ciudadanos canarios, la bonificación al transporte que se ha logrado en este tiempo. Hablar de los problemas de Canarias es hablar de los problemas de España, y hablar de los problemas de España es hablar de Canarias. Para otros, el estatuto no ha proporcionado a las islas el nivel de desarrollo necesario. Una oportunidad perdida para consolidar niveles de bienestar social. Ahí tenemos los datos de pobreza, de paro crónico, para consolidar niveles de soberanía sobre decisiones fundamentales que nos afectan. Quienes prefieren ver el vaso medio lleno se aferran a las oportunidades que abre el nuevo marco normativo.
Los canarios, por esa condición que tenemos, podamos acercarnos un poco más a las situaciones de calidad de vida que pueda tener el territorio continental. Y esa reforma del Estatuto de Autonomía lo que pretende es adaptarnos, convertir nuestras debilidades en fortaleza. Estamos en una situación de crecimiento económico, pero eso se tiene que ver traducido a que ese crecimiento económico se traslade a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El gran avance se va a producir cuando se produzca la reforma de la Constitución. Algo que se ha ido aplazando va a llevar al mismo tiempo al desarrollo de un estatuto más propio, con más autogobierno y en el que se va a reforzar nuestra identidad. Con el calendario actual, el nuevo estatuto podría remitirse al Senado en septiembre y ser aprobado antes de final de año. Esa ley incluirá previsiblemente la reforma del sistema electoral. 35 años se han cumplido desde que se constituyó el Parlamento de Canarias. Lo hizo en 1983, el 30 de mayo, día de esta comunidad autónoma. 35 años de historia que recorremos hoy de la mano de aquellos que han presidido la Cámara Autonómica. El 30 de mayo de 1983 se celebró el primer pleno de la historia de la institución de la mano de Pedro Guerra, pero fue el Parlamento provisional el que decidió señalar el 30 de mayo en el calendario como el Día de Canarias. El ya desaparecido Victoriano Ríos tomaría el relevo de Guerra. Pero sin duda fue un día muy importante para Canarias porque en definitiva el Parlamento es la representación fundamental de lo que es la institución canaria, la autonomía empezaba entonces y luego yo creo que se ha desarrollado muy positivamente para el conjunto del archipiélago, sin perjuicio naturalmente de fallos o carencias que pueda tener la autonomía. Yo creo que ha sido muy positivo estos 35 años para Canarias. Creo que de verdad donde se representa la voz. Muchas veces alguien se pregunta, ¿y realmente el Parlamento sirve algo? Sí, sirve y de mucho. Intenté algo que ahora, cuando ha pasado ya el tiempo, veo que se ha mantenido, que fue abrir el Parlamento. Esa fue mi primera intención, que los ciudadanos vivieran el Parlamento. El pueblo canario asumió las responsabilidades de su autogobierno a través de la puesta en marcha de su estatuto y la elección directa de los parlamentarios que los iban a representar a las 7 islas. A partir de ese día, los canarios, con voz propia y con derechos propios y con instituciones propias, empezamos a labrar nuestro propio destino dentro del marco del Estado español y de la Unión Europea. Los avances que ha tenido esta tierra han venido de la mano de los avances de las mujeres, como el resto de los avances de la humanidad, de la mano de las mujeres. La imagen del primer Parlamento de Canarias con una sola mujer como diputada, ahora tienen un Parlamento casi paritario y por primera vez una presidencia, yo creo que significa que hay pasos. Canarias tiene un potencial todavía que salir a luz y sobre todo tenemos que ser capaces de reducir la desigualdad existente. Yo creo que eso es una obsesión que como diputados y diputadas, como parlamentarios que somos, tenemos que intentar hacer. El sector del transporte en Canarias reclama una simplificación administrativa para reducir los precios y mejorar la calidad del servicio. En la Comisión de Transportes, celebrada esta semana, se ha tratado también el sobrecoste que supone comercializar con las islas no capitalinas. A juicio de los 3 expertos que comparecieron esta semana, el transporte en Canarias, sobre todo el de mercancías, es más caro no solo por la lejanía, sino también por la burocracia y el exceso de controles. Si ustedes no simplifican el trámite administrativo en Canarias, mal vamos, para cualquier cosa, pero además, en este caso, para la entrada de mercancías. En cuanto al 100% de las ayudas al transporte, no nos olvidemos que las ayudas del transporte son para los productos canarios. ¿Cuántos productos canarios consumimos nosotros en nuestra cesta de la compra? O sea, es que tenemos que el 94% no están subvencionados. El representante de la Federación del Transporte ha estado de acuerdo con propuestas como el carril Busbao o los carriles reversibles para la congestión de tráfico, pero ha pedido más compromiso y una ley de financiación que permita planificar los recursos a largo plazo. Es imposible hacer una planificación a largo plazo por parte de los sistemas de transporte porque no se sabe de qué recursos se va a disponer. Una ley de financiación debe ser un compromiso de todas las administraciones que intervienen, donde se establezcan los costes realmente necesarios y las políticas de a qué se va a destinar esos recursos en el transporte público. Se calcula que las islas asumen un sobrecoste de casi 3.000 millones de euros en su actividad comercial.
La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ha continuado en el Cabildo de Tenerife con la ronda de contactos para la elaboración participada de una estrategia canaria de desarrollo sostenible. Se trata de una iniciativa puesta en marcha desde la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. La Cámara Autonómica continúa con la ronda de contactos con organizaciones sociales y administraciones públicas. Se trata de definir una estrategia de desarrollo sostenible desde una perspectiva humana y social, no solo económica. Lo que estamos haciendo es diseñar la hoja de ruta para alcanzar ese horizonte compartido. Hoy en Tenerife vamos a abordar los objetivos ODS 1 y 2, el fin de la pobreza y hambre cero. Hablar de que todavía en el mundo hay 700 millones de personas que están en pobreza y en exclusión social. Los dos primeros objetivos son la lucha contra la pobreza y el hambre. Con los encuentros entre las administraciones públicas se busca la forma de aplicar localmente los objetivos globales que marca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Agradecer la iniciativa del Parlamento de Canarias, que ha tomado el reto de territorializar los objetivos de desarrollo sostenible en las islas como una iniciativa política de gran calado para poder llevar a lo concreto, a lo cercano, a lo local, esos objetivos que son tan importantes para la sostenibilidad futura de nuestro planeta. En el continente africano, el más cercano al archipiélago, 300 millones de personas no tienen ni siquiera acceso a agua potable. El Partido Socialista ha presentado su propuesta de reforma de la Ley de No Discriminación de 2014. Su principal objetivo es que los menores transexuales tengan su tarjeta sanitaria sin necesidad de pruebas médicas. Los socialistas persiguen una reforma que garantice los derechos del colectivo. La activista canaria y diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, ha señalado que no se sostiene que la transexualidad se siga considerando una patología ni que los transexuales menores de edad no sean reconocidos por la ley. Desde el PSOE esperan aprobarla, como ocurriera en 2014, antes de que termine esta legislatura y con el máximo consenso. Vamos a hacer una modificación importante de la misma ley porque consideramos y entendemos que adolece de determinados aspectos que no estaban contemplados. En ese sentido hemos trabajado de forma consensuada, haciendo protagonista a todos los colectivos. La más importante es la despatologización de la transexualidad. Eso era algo que no quedaba suficientemente bien recogida en la ley y ahora en estas propuestas que planteamos de modificación es un paso fundamental. Siempre parece que hay un prejuicio de que si estamos o no estamos locas, ¿no? ¿Por qué? Para iniciar un tratamiento o por qué para sacar un documento nacional de identidad, primero tienen que analizar si estamos bien de la cabeza o no estamos bien de la cabeza. El Instituto de Enseñanza Secundaria Garoé del Hierro fue el centro ganador del segundo concurso de debate escolar. El alumnado de este instituto ha estado esta semana en el Parlamento para preparar la final estatal que se celebra este mes de junio en el Senado. El IES Garoé del Hierro. El 10 de mayo se convirtieron por segundo año en los ganadores del concurso de debate escolar y esta semana los alumnos y alumnas del IES Garoé regresaron al Parlamento para preparar la final estatal. Queremos contribuir a su formación, a que vayan lo mejor preparados posibles a esa fase final. Competiremos allí con alumnos y alumnas de otras asambleas legislativas. Lo que queremos es que hoy, en el Parlamento de Canarias, van a tener la oportunidad de tener distintas reuniones. Encuentros en los que se les han dado claves dialécticas, pero también jurídicas. Para modificar la Constitución no sirve ese sistema. Necesitamos un sistema de reforzamiento del proceso de modificación que requiere unas mayorías superiores. Nerviosos, aún nos quedan un montón de horas de trabajo y práctica, pero bien. Su elocuencia y las propuestas presentadas en aquel debate les valieron el reconocimiento del jurado, pero hasta llegar aquí ha habido mucho trabajo previo. Recopilando información, buscando fuentes, con libros, con información de internet y entre todos pues practicando por las tardes. Algunos ya por naturaleza pues tienen mucha facilidad para la expresión oral y otros pues como todo pues se entrena, se aprenden estrategias y se entrena. Los diputados, el letrado de la Cámara y hasta el diputado del Común les han dado claves para que el próximo 25 de junio sean los mejores en la cita del Senado.
Y no son los únicos alumnos que han estado estos días en el Parlamento, también lo ha hecho parte del alumnado del Colegio Maico de La Laguna en Tenerife y un grupo del Centro de Educación para Adultos Las Palmas, Ciudad Alta, de la capital Gran Canaria, que visitaron la sede tras finalizar sus estudios acerca de la Cámara. Conocieron los entresijos del Parlamento, resolvieron sus dudas y ocuparon incluso los puestos de los parlamentarios en el Salón de Plenos. Nos pareció entretenido, la verdad. Nos estuvo explicando en un vídeo muy completo sobre cómo funciona y cómo se creó este gobierno. Y por lo que estamos viendo también, que no lo sabíamos, era que esto era un acto musical, esto era un teatro. De los nombres de los artistas, de los músicos y la reconstrucción de la pared que no estaba ahí antes, que antes era como una obra de teatro y así, muy específico. Pendientes de la actualidad, terminamos nuestro repaso semanal al Parlamento. Pueden seguirnos, como siempre, a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web rtvc.es. Hasta el domingo que viene. ¡Feliz semana!